La temática a trabajar, fundamentos del Estado colombiano. Dentro de los fundamentos del Estado colombiano encontramos el artículo número 1 de la Constitución, que nos habla que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Entonces, sabemos como tal, cositas que ya hemos visto, como primero, que Colombia es un Estado social de derecho y dentro de este Estado social de derecho podemos hablar que con la Constitución de 1991 se proclama o se da la aprobación del Estado colombiano para ser, o una de las características principales es eso, un Estado totalmente social de derecho, organizado como república unitaria. En este Estado social de derecho, su principal objetivo es atender los requerimientos de la sociedad y de la población y buscar las soluciones apropiadas para mantener la convivencia pacífica, proteger los derechos y hacerlos cumplir. Como república unitaria, hablamos de que Colombia está organizado como un Estado unitario, centralizado, un solo Estado, que tiene autonomía en sus departamentos, distritos, y estos tienen la forma de delegar a sus propias autoridades, democrática y participativa. Cuando hablamos de democrática y participativa, podemos decir que el Estado colombiano es democrático porque la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. También hablamos de participativo porque tenemos en cuenta que Colombia cuenta con unos mecanismos de participación ciudadana, que es el referendo, la consulta popular, cabildo abierto, la iniciativa popular, revocatoria del mandato, y que por medio de los cuales las personas pueden tomar las decisiones, y pluralista porque respeta y garantiza las libertades de pensamiento, expresión, culto de los ciudadanos, en fin. Y también se reconoce la diversidad de las razas, regiones, manifestaciones culturales dentro del país. Que esto es lo que entraría en nuestro primer artículo de la Constitución, en donde recarga también los fundamentos del Estado, que es el respeto de la dignidad, el trabajo, la solidaridad de las personas y la prevalencia del interés general. Si bien es cierto, ya esta partecita la habíamos visto anteriormente y hablábamos de que el Estado colombiano o la Constitución como tal se divide en dos partes, la dogmática y la orgánica. Estas dos partes contienen todo lo que tiene que ver con los valores de la Constitución, los principios fundamentales, los derechos y las garantías, en fin. Y un principio fundamental, o sí, un principio fundamental de la Constitución Política de Colombia es que o más bien el pilar básico de la Constitución Política de Colombia, lo forma el principio de la dignidad humana. Listo. Dentro de los fundamentos del Estado colombiano podemos encontrar la organización del Estado colombiano. ¿Cómo está organizado el Estado colombiano? Sabemos que el Estado colombiano es un Estado unitario organizado en forma de república unitaria que está conformado por tres ramas del poder público, que son la legislativa, la ejecutiva y la judicial, y otros órganos autónomos e independientes al cumplimiento de las demás funciones del Estado, que son órganos de control, y la organización estatal, que entraría más que todo en la estructura del Estado colombiano. La estructura del Estado se presenta se presenta aquí en las actividades y ya las hemos realizado varias veces. Bueno, aquí miremos el Estado colombiano. Aquí podemos mirar el Estado colombiano y su estructura, las tres ramas del poder público: legislativa, ejecutiva, judicial. Los órganos de control totalmente independientes de estas ramas del poder público: Ministerio Público, organismos de control fiscal, y está la organización electoral, Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Listo. Entrando un poco a lo que es la rama legislativa,
podemos mirar que dentro de la rama legislativa encontramos el Congreso de la República y mirar qué funciones cumple el Congreso. Pues el Congreso de la República cumple función constituyente, función legislativa, función de control político, función judicial, función electoral, función administrativa, función de control público y función de protocolo. El Congreso de la República tiene facultades en pleno, o sea que tanto la Cámara como los representantes de la Cámara como los del Senado toman unas mismas decisiones. El Congreso de la República, como sabemos, está integrado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. ¿Cuáles son las organizaciones administrativas del Congreso? Las mesas directivas, la Secretaría General, las comisiones constitucionales permanentes, las comisiones legales, las comisiones especiales y las comisiones accidentales. Bueno, todos sabemos que el Congreso de la República se constituye en un sistema bicameral, claro que sí. Sabemos que constituye un sistema bicameral porque está representado por por dos sistemas, es decir, por una cámara alta que la representa el Senado y una cámara baja representada por la Cámara de Representantes. La rama legislativa, entonces, es el Congreso de la República, y este Congreso de la República está el Senado de la República y la Cámara de Representantes. La rama legislativa hace parte de los poderes públicos del Estado colombiano y está representado por el Congreso de la rama de la República, al que corresponde reformar la Constitución como función, hacer las leyes, ejercer el control político sobre el gobierno y sobre la administración. Bueno, podemos hablar de que el Congreso de la República es un cuerpo colegiado, es integrado por los representantes del pueblo que obviamente son elegidos por voto popular. Les corresponde reformar la Constitución, hacer las leyes, ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. La sede del Congreso de la República está ubicada en la ciudad de Bogotá. Ya de hecho, esta es la capital de la República. El Congreso se reúne en sesiones ordinarias durante 2 periodos por año, que constituyen a su vez una sola legislatura, y también pueden celebrar sesiones fuera de los periodos que corresponde la legislatura, que se denominan sesiones extraordinarias y sesiones ordinarias, que son las que trabajan en el Congreso de la República. Por lo general, las sesiones extraordinarias se convocan por el gobierno nacional para tratar temas que él mismo plantee durante un tiempo que este mismo gobierno nacional señale. Entonces, el Congreso de la República se reúne en 2 sesiones, las ordinarias y las extraordinarias. Las ordinarias es el primer periodo de la legislatura, va del 20 de julio al 16 de diciembre. En el segundo periodo de la legislatura, que va del 16 de marzo al 20 de junio. Y las sesiones extraordinarias que se realizan del periodo que compone la legislatura, recuerde que son convocadas por el gobierno nacional en el tiempo que éste señale, o durante el tiempo que éste señale. ¿Qué funciones cumple el Congreso? Bueno, las funciones del Congreso de la República están definidas en el artículo 150 de la Constitución Política de 1991 y la Ley 5 de 1992. Dentro de las funciones del Congreso encontramos la función constituyente, que corresponde al Congreso reformar la Constitución Política mediante diferentes actos legislativos. Más adelante vamos a mirar cuáles son esos actos legislativos y de qué manera pueden reformar esa Constitución. También está la función legislativa, que le permite elaborar, interpretar, reformar y derogar leyes y códigos en todas las ramas de la legislación. Esta es la principal función del Congreso en pleno, en virtud del cual se piden las leyes a partir de los diferentes proyectos de ley programados, es decir, por las normas explícitas que genera todo el territorio colombiano.
Otra de las funciones es la función del control político, para convocar y solicitar explicaciones de los ministerios de despacho y demás autoridades y conocer de las acusaciones que se formulen contra los altos funcionarios del Estado. La moción de censura, la moción de observaciones pueden ser algunas de las conclusiones de la responsabilidad pública. Entonces, en este caso, una de las funciones principales es convocar y solicitar al ministerio, a los ministerios de despacho y demás autoridades sobre las acusaciones que se realicen frente a ellos si han hecho quizás un acto indebido. De función judicial, para juzgar excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado por una responsabilidad pública. Función electoral. Le permite al Congreso elegir los titulares de altos cargos del Estado, por ejemplo, al Contralor General de la República, al Procurador General de la Nación, a los magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Jurisdiccional, la disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al Defensor del Pueblo y Vicepresidente de la República, cuando hay falta absoluta de este vicepresidente. Otra función es la función administrativa. Esta establece, o más bien se da para establecer la organización, funcionamiento del Congreso en pleno, el Senado y la Cámara de Representantes. Función del control público, para emplear a cualquier persona natural o jurídica para que rinda declaraciones orales escritas sobre los hechos relacionados cuando se hace una comisión. Función de protocolo, para recibir a los jefes de Estado o de gobierno de otras naciones. Bueno, ¿qué palabras claves tenemos aquí? Aquí tenemos los actos legislativos. Entonces, los actos legislativos son disposiciones normativas que reforman la Constitución, los cuales indican o los cuales inician, siendo un proyecto de acto legislativo y que si siguen un trámite establecido son aprobados, modifican la Constitución política de acuerdo con el procedimiento de la misma Carta Política de 1991. Bueno, entonces dentro de la función constituyente, el Congreso tiene atribuciones de modificar la Constitución por medio del acto legislativo que debe cumplir un trámite y unos requisitos. Por ejemplo, trámite de un proyecto de un acto legislativo. Las principales características que debe cumplir un proyecto de acto legislativo para que pueda debatirse y, de ser el caso, modificar la Constitución se exponen aquí. Por ejemplo, la iniciativa. Puede presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno Nacional, 10 miembros del Congreso, un número de ciudadanos equivalente por lo menos al 5% del censo electoral. Entonces, ¿qué es el censo electoral? Es el conjunto registrado de las personas que han adquirido la ciudadanía, la cual se ejerce a partir de los 18 años y que por no pertenecer a la fuerza pública, ejército armado, pueden votar. El 20% de los diputados o concejales del país pueden presentar iniciativas. ¿Cuál es el trámite? El trámite del proyecto se realiza en 2 periodos de sesiones ordinarias consecutivas. Si el proyecto es aprobado por el primer periodo, o sea, por la mayoría simple, es la mayoría de los votos de los asistentes a las votaciones, este será publicado por el gobierno. Para que el proyecto sea aprobado, se requiere que el segundo periodo de las sesiones ordinarias, que es la mayoría absoluta, es la mayoría de todos los miembros del Congreso, estén, obviamente, tanto del Senado como en la Cámara, den su voto favorable al proyecto en base y exclusivamente en las iniciativas que se presentan en el primer periodo de las sesiones. ¿Dónde se encuentra todo esto? En la Constitución Política, en su artículo 375 y en la Ley 5 de 1992,
en el artículo 223 podemos encontrar quiénes pueden presentar las iniciativas para para presentar proyectos de actos legislativos y cuál es su trámite. El proyecto de acto legislativo puede ser iniciativa de gobierno, del Congreso, del pueblo, de los diputados o de los concejales. Pues es aprobado en el primer periodo de sesiones y también es aprobado en el segundo periodo por toda la mayoría absoluta del Congreso. La publicación del proyecto cuando es aprobada exclusivamente se presenta al gobierno. Estos serían entonces uno de los trámites o una de las principales características que debe cumplir un proyecto. La función legislativa. Dentro de la función legislativa encontramos las siguientes características, que es la elaboración y los trámites de las leyes. ¿Qué requisitos debe cumplir un proyecto de ley para convertirse en una ley de la República? Primero, haber sido publicado oficialmente por el Congreso antes de darle el curso de comisión respectiva. Segundo, haber sido aprobado en el primer debate correspondiente en la Comisión Constitucional Permanente a la Cámara. Tercero, haber sido aprobado en cada Cámara en el segundo debate. Cuarto, haber obtenido la sanción del gobierno, en este caso, la aprobación como tal del gobierno. Las principales características para el trámite y elaboración de las leyes es la siguiente. Primero, la iniciativa puede ser presentada, como vimos, por el gobierno nacional a través de los ministerios, los senadores y representantes a la Cámara de forma individual o a través de bancadas, por la Corte Constitucional, por el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Controlador General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo, un número de ciudadanos equivalentes por lo menos al 5% del censo electoral, un 30% de los diputados o concejales del país. El trámite. Ningún proyecto de ley puede ser considerado en más de 2 legislaturas. Se requieren 4 debates para la aprobación de una ley ordinaria, 2 por cada Cámara Legislativa, ya sea Senado y Cámara de Representantes. De la siguiente forma, uno de los Comisión Constitucional Permanente que guarde relación con el tema del proyecto y otro en la plenaria respectiva a la cédula.